Buenas tardes. La conferencia que les voy a impartir es sobre la calidad e inocuidad de los alimentos y su repercusión en el comercio. Yo soy el doctor José Félix Medina Pérez, experto en política, secretario del Código Alimentario en Cuba, secretario del Comité Técnico de Normalización de Higiene de los Alimentos. La inocuidad de alimentos y el comercio internacional hacen su apertura comercial y la evaluación de mercado han acelerado procesos de intercambio de productos alimenticios frescos y procesados entre diversos países y bloques económicos. Los expertos de los organismos multilaterales y del gobierno predicen que en un tiempo relativamente corto los aranceles y demás barreras de orden comercial desaparecerán y los aspectos sanitarios y de inocuidad alimentaria serán de importancia crucial. Asegurar que el consumo de los alimentos no sea nocivo para la salud humana es un requisito de acceso a los mercados internacionales y es una garantía sanitaria para los productos importados destinados al consumo local. La creación y el sostenimiento de la demanda de sus productos alimentarios en los mercados mundiales presupone la confianza por parte de los importadores y consumidores en la integridad de sus sistemas alimentarios y en la competencia de sus sistemas de producción sanitaria. Como la producción agropecuaria es el punto central de las economías de la mayor parte de los países en desarrollo, estas medidas de protección de los alimentos son de una gran importancia para su desarrollo económico y social. La inocuidad de los alimentos como un atributo fundamental de la calidad se genera en la producción primaria, es decir, en la finca, y se transfiere a otras fases de la cadena alimentaria como el procesamiento, el empaque, el transporte y aún la preparación del producto. Los objetivos generales de los acuerdos de la OMC se refieren a establecer un espacio económico ampliado que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, ampliar, diversificar y facilitar el intercambio comercial y de servicios mediante una liberación total de gravámenes y restricciones, establecer disciplinas comerciales que aseguren un adecuado acceso a los mercados, estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva en las corrientes de intercambio mundial. Específicamente, el objeto de acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias es la aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de alimentos, de sanidad animal y de preservación de los vegetales. MCF, como se conoce, se crea con el propósito de evitar medidas proteccionistas, establecer una normatividad más clara y especificaciones que no creen barreras injustificadas al comercio, y manifiesta el derecho de los países miembros de la OMC a aplicar medidas para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal. Comprende todas las leyes, decretos y reglamentos pertinentes, los procedimientos de comprobación, inspección, certificación y aprobación y los requisitos de envasado y etiquetado directamente relacionados con la inocuidad de los alimentos. MCF reafirma la posibilidad de aplicar medidas siempre que éstas sean necesarias para preservar la salud de las personas, de los animales y proteger los vegetales, de riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas y organismos patógenos presentes en los productos alimenticios, así como la protección frente a enfermedades propagadas por animales y vegetales. Se pide a los Estados miembros que apliquen únicamente medidas de protección que estén basadas en principios científicos, únicamente cuando sea necesario y no de forma que pueda constituir una restricción camuflada del comercio internacional. En materia de inocuidad de los alimentos, el MCF alienta la utilización de normas, directrices o recomendaciones internacionales cuando existan, y especifica que las del CODEX relacionadas con los aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y muestreo y códigos y directrices de práctica de higiene estén en consonancia con las disposiciones del propio acuerdo MCF. Las normas del CODEX sirven como punto de referencia para la comparación de las medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales. Complementariamente existen condiciones fundamentales de calidad e inocuidad requeridas por los mercados especializados en lo que respecta a los productos sometidos a procesamiento industrial. En el caso de los frigoríficos donde se faenan bovinos con destino de exportación, las plantas higienizadoras de leche y las factorías dedicadas al procesamiento de productos pesqueros deben contar con sistemas de calidad que comprenden las buenas prácticas de manufactura y el análisis de peligro y puntos críticos de control,
el cual es un sistema de aseguramiento de la calidad que se establece bajo el supuesto de la existencia de las buenas prácticas en la producción de un alimento. Otro acuerdo relacionado con el comercio de alimentos y productos agropecuarios y su calidad es el acuerdo OTC, Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual se refiere a los reglamentos técnicos sobre los factores de calidad tradicionales, prácticas fraudulentas, envasado, etiquetado, etc., impuestos por los países para que no sean más restrictivos para los productos importados que para los de producción nacional. Alienta también el uso de normas internacionales, pero no se refiere a factores relacionados con la sanidad animal y vegetal, la inocuidad o la protección de la salud de los consumidores. Finalmente, aunque los acuerdos de la OMC, Organización Mundial del Comercio, son un importante referente para los tratados de libre comercio, no constituyen ni obedecen a una fórmula estándar para aplicar en todos los casos y de hecho no reemplazan una negociación responsable e inteligente. Según la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia de los casos de enfermedades causadas por alimentos mal conservados o contaminados podría ser entre 300 y 350 veces mayor de lo que los informes indican. La mayor frecuencia está vinculada con los problemas sanitarios más importantes que amenazan a la población mundial, tiene un impacto comercial considerable por la globalización del comercio y la intensificación de los intercambios de productos. Los desplazamientos de las personas son responsables en no escasa medida de la propagación y agravación de las enfermedades, del aumento del número de productos infecciosos y de la complejidad de las patologías. La presencia constante en los mercados mundiales de productos de mala calidad y contaminados y el consiguiente aumento de los rechazos se traduce en graves daños para el desarrollo económico de los países. Los rechazos no solo afectan a un producto o a un conjunto de productos, sino a importantes cantidades de diferentes tipos de productos provenientes de países en los que se han identificado malas prácticas de higiene o de manejo y conservación. En algunos casos, el rechazo se puede extender a los productos provenientes de toda una región en la cual se comparten aguas o suelos contaminados con sustancias agroquímicas. Dado que las prácticas productivas o las condiciones imperantes en las diversas zonas pueden ser muy similares, el afán de reducir los costos del manejo selectivo de los riesgos se traduce en mayores dificultades para distinguir los productos seguros de los peligrosos. Aumentan en todo caso considerablemente los costos de inspección y vigilancia en las aduanas de entrada de los países importadores. La solución no reside en el cierre de las fronteras ni en la multiplicación de los sistemas de vigilancia, con el objeto de hacer que el ingreso de las mercancías sea más selectivo, sino en adoptar estrategias correctivas que incidan en toda la fase del proceso de producción. Tales estrategias deberían a la vez ser flexibles y aplicarse de acuerdo con los problemas y los recursos de cada país. No depender del uso de tecnologías sofisticadas ni requerir grandes inversiones en equipos y en capacitación de operarios. La situación actual y el futuro. Actualmente se considera que los alimentos son la mayor fuente de exposición a riesgo por la presencia de agentes patógenos, químicos como biológicos, que afectan sin distinción el nivel de desarrollo de los países. Los estudios de la OMS Organización Mundial de la Salud, indican que en esos países entre el 5 y el 10% de la población se ve afectada anualmente por las mencionadas patologías. Cada año los 7 principales patógenos que suelen encontrarse en los alimentos, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, E. coli 0157, H7, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus y Toxoplasmodium gondii causan solo en un país desarrollado entre 3,3 y 12,3 millones de casos de infección, provocando pérdidas económicas anuales que oscilan entre 6,5 y 34,9 miles de millones de dólares. Entre los principales problemas están los microorganismos que ya habíamos citado, Salmonella, Listeria y Shigella, basuras y materias extrañas como pelos de roedores y fragmentos de insectos, residuos de plaguicidas, fertilizantes y medicamentos veterinarios, aditivos alimentarios como bióxido de azufre y colorantes que pueden causar reacciones en individuos susceptibles, y contaminantes del ambiente como metales pesados e hidrocarburos. Estos tipos de contaminación son el resultado de problemas ambientales más generales de contaminación, de la falta de una infraestructura sanitaria y de una higiene adecuada.
de la carencia de buenas prácticas de manejo y cuidado de los alimentos y del empleo de sistemas de riego, fertilización, recolección, transporte y almacenamiento que se traducen en altos riesgos para el consumidor. Con el propósito de proteger el valor de sus exportaciones y cuidar sus mercados, algunos países vigilan estrictamente la calidad de sus productos de exportación o establecen, a fin de evitar rechazos, acuerdos en virtud de los cuales los importadores ponen en práctica mecanismos de control de calidad. Algunos países con una larga tradición de exportaciones agroalimentarias han establecido sistemas de control que comprenden leyes, reglamentos y normas rigurosas y mecanismos de inspección, análisis y certificación externa. Los propios productores velan por la calidad e inocuidad de sus productos y aplican medidas correctivas que pueden llegar hasta la destrucción de las cosechas cuando se comprueba que no se han respetado las normas que regulan el empleo de sustancias químicas o que los límites de aplicación de tales sustancias están sobrepasados debido a malas prácticas de manejo. Finalidad del Código Alimentario. No podemos dejar en esta conferencia hablar del Código Alimentario, y la finalidad del mismo es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. El comercio internacional de alimentos existe desde hace miles de años, pero hasta no hace mucho los alimentos se producían, vendían y consumían principalmente en el ámbito local. Durante el último siglo el volumen de alimentos comercializados a escala internacional ha crecido exponencialmente y hoy en día una cantidad y variedad de alimentos nunca antes imaginada recorre todo el planeta. Las normas alimentarias, directrices y códigos de práctica internacionales del CODE contribuyen a la inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos. Los consumidores pueden confiar en que los productos alimentarios que compran son saludables y de calidad, y los importadores en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especificaciones. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene el Código Alimentario. La protección de la salud de los consumidores. Con frecuencia, las preocupaciones públicas relativas a las cuestiones de inocuidad de los alimentos sitúan al CODE en el centro de los debates mundiales. Entre los temas tratados en las reuniones del CODE se cuentan los medicamentos veterinarios, los plaguicidas, los aditivos alimentarios y los contaminantes. Aunque se trata de recomendaciones para la aplicación voluntaria por parte de los miembros, las normas del CODE sirven en muchas ocasiones como base para la legislación nacional. Las normas del CODE se basan en sólidos datos científicos proporcionados por órganos internacionales independientes de evaluación de riesgo o consulta ad hoc organizadas por la FAO y la OMS. Eliminación de barreras al comercio. Cuando se referencian las normas alimentarias del CODE en el acuerdo sobre el acuerdo MCF, vale la redundancia, de la OMC, significa que el CODE tiene implicaciones de gran alcance para la resolución de diferencias comerciales. Si los miembros de la Organización Mundial del Comercio desean aplicar medidas más estrictas que las establecidas por el CODE en lo relativo a la inocuidad de los alimentos, se les puede seguir una justificación científica de esas medidas. Desde su fundación en el 1963, el sistema del CODE ha evolucionado de una forma abierta, transparente e inclusiva para hacer frente a los nuevos desafíos. El comercio internacional de alimentos es un sector que genera 2 millones de dólares al año y en que se producen, comercializan y transportan miles de millones de toneladas de alimentos. Las normas del CODE garantizan que los alimentos sean saludables y puedan comercializarse. Los 188 miembros del CODE han negociado recomendaciones de base científica en todos los ámbitos relacionados con la calidad y la calidad de los alimentos. Los textos del CODE sobre inocuidad de los alimentos son una referencia para la solución de diferencias comerciales en la OMC. Como conclusiones en esta conferencia, podemos decir que los problemas relacionados con la protección del consumidor, la facilitación del comercio y la calidad e inocuidad de los alimentos son importantes y no pueden ser soslayados. Su solución debe ser obra de todos los interesados: productores, exportadores, comerciantes, consumidores, universidades y centros de investigación, así como de la cooperación entre los países. Es necesario contar con normas internacionalmente aceptadas
que definan claramente las bases sobre las cuales se negocian equitativamente las transacciones comerciales y que aseguren condiciones suficientes para la protección de la salud de los consumidores en cualquier mercado en que se adquieran los productos. Para alcanzar este objetivo, se deben considerar tanto las características de los productos y el proceso de producción como los hábitos y prácticas de los consumidores. Otra de las conclusiones: es necesario mejorar los sistemas de vigilancia y supervisión con mecanismos adecuados a las necesidades y recursos de que se dispone en cada país, con el fin de apoyar la modernización y transformación de la producción y comercialización. Se ha de promover una mayor participación en las acciones de cooperación técnica entre los países, con la ayuda de organizaciones internacionales, como la FAO, que apoyan y llevan a cabo acciones para facilitar una transferencia tecnológica que se adecua a las realidades y necesidades de cada región. Los consumidores han de conocer los cuidados que requieren los alimentos y los riesgos que para la salud representan ciertos hábitos y costumbres alimentarios. Se debe promover sobre todo su participación con las autoridades en las tareas de normalización y vigilancia de la calidad y inocuidad de los alimentos. En el mercado nacional se deben respetar todas las regulaciones y normas de los alimentos y de las buenas prácticas en la elaboración, manipulación y comercialización en el sector alimentario. Y no sé, por ser la última, deja de ser importante esta conclusión. También, ya finalizando, podemos decir que la presión comercial de un mercado no deberá ser utilizada para poner barreras técnicas que impidan el libre intercambio de los productos. Es necesaria una mayor participación de los socios comerciales y las autoridades y el fortalecimiento de los mecanismos de consenso en el ámbito del Código Alimentario, a fin de que las soluciones que se plantean en los documentos técnicos y las normas sean aceptadas y aplicadas por todos, y no se apoyen en la defensa de intereses económicos o de mercado. Pues ya como recomendaciones podemos decir que con el objeto de atenuar los problemas relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos en el comercio nacional e internacional, se recomienda a los países apoyar mayormente las acciones de control de calidad e inocuidad de los alimentos de la etapa inicial de producción, con hincapié en determinados productos de exportación que son frecuentemente rechazados, y eso se aplica también a los mercados nacionales. Fortalecer en el ámbito nacional los sistemas de control de calidad e inocuidad de los alimentos, conformándose a las guías, documentos técnicos y normas del Código Alimentario. Intensificar los programas de promoción y difusión de las actividades de los comités nacionales del Código Alimentario con el fin de facilitar la adopción de las recomendaciones de identidad por todos los sectores interesados. Participar en los programas de apoyo técnicos regionales, tanto para modelar prácticas como para desarrollar estrategias conjuntas destinadas a enfrentar contingencias, por ejemplo, mediante la cooperación técnica entre países en desarrollo. Intensificar su participación en los trabajos del Código Alimentario con el fin de incorporar en las agendas de los comités del Código sus propias prioridades y necesidades. Reforzar los sistemas de notificación de situaciones de emergencia alimentaria, de acuerdo con las propuestas aprobadas por el Código Alimentario. Muchas gracias.